Soy el pastor Víctor Guerra y estamos en la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. El tema de hoy se titula Caminos incógnitos, nuevos caminos desconocidos que no hemos andado. Y en esta nueva temporada vamos a atravesar por esos caminos que nunca antes habíamos pasado, que nunca antes habíamos andado. Y vamos en la palabra en Josué 1:11. Josué 1:11. Y dice: vayan por el campamento y díganle al pueblo que se preparen sus provisiones. En 3 días cruzaremos el río Jordán y tomaremos posesión de la tierra que el Señor les da. Le dicen: vayan y preparen las provisiones, porque en 3 días vamos a pasar el río Jordán. Y no solamente lo vamos a pasar, sino que lo vamos a poseer. Porque, miren, ellos no solamente iban a pasar por el río Jordán, sino también que iban a tomar su propiedad, la tierra. Iban a poseer la tierra que Dios le había prometido. La tierra prometida. La tierra donde fluía leche y miel. Esa era la tierra que ellos tenían que conquistar, que ellos tenían que alcanzar. Y dice el Josué 3:1 en adelante: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacia y llegaron al río de Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Llegaron allí, salieron en la mañana. ¿A dónde? A cruzar el río. Dice, después el verso 2, dice: 3 días después, los jefes israelitas fueron por los campamentos y le dijeron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevarle el arca del pacto del Señor, su Dios, dejen sus puestos y síganlo, dado que ustedes nunca han viajado por este camino, y ellos lo guiarán. Dado que ustedes nunca han pasado por este camino. ¿Y quién lo va a guiar? Los sacerdotes, los levitas. Eran los que iban a guiar al pueblo. Ellos eran los que iban a llevarlo a la tierra prometida. Era un camino desconocido para el pueblo, que no sabían cómo prepararse para ese camino, porque no lo conocen. Pero ¿quién sabía? Los sacerdotes. Los sacerdotes sí conocían el camino. Pero muchas veces nosotros, esos son caminos que no vamos a conocer nosotros, que no vamos a entender muchas veces, porque son caminos nuevos. Nosotros nos da temor cuando vemos un camino nuevo, algo nuevo, nos da temor, nos da angustia, porque no conocemos. Nosotros preferimos más lo viejo, conocido, preferimos eso más que lo demás, que lo nuevo. Preferimos muchas veces quedarnos en lo viejo, aun cuando eso nos esté dañando, aun cuando eso nos esté maltratando, pero preferimos quedarnos allí. Y eso te está matando, porque eso te está destruyendo. El pueblo de Israel se quedó incrédulo. La generación que salió de Egipto se quedó por no creer en el proceso de Dios, por no creer en ese camino que Dios lo estaba llevando, porque Dios lo estaba llevando a un nuevo camino que ellos nunca habían conocido, porque estaban completamente conocidos ¿qué? Solamente Egipto, porque eran esclavos. Eso era lo único que ellos conocían.
Cuando Dios los saca de Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida, los lleva por el desierto. Y eso ellos no lo conocen, porque siempre conocían levantarse de la mañana, ir para allá, hacer esto, lo mismo de rutina. Y Dios les saca todo eso para llevarlo a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, hay un camino que no conocemos. Hay un camino que no sabemos, que no entendemos, pero que es necesario, porque no lo vamos a saber, pero sí es necesario hacerlo. Pasar por ese camino, avanzar por ese camino, que no conocemos. No conocemos. Y es difícil, ¿no? Todos experimentamos en nuestras vidas inaugurar caminos que no son familiares, que no dominamos, que no conocemos. Todos en nuestras vidas, en algún momento, tenemos la experiencia de haber inaugurado un nuevo camino, de ser yo la punta de lanza, para que otros puedan pasar, de yo abrirle el camino, de ir quitando las ramas, de ir quitando las hojas, para que alguien pase. Pero yo no lo conozco, y eso ha tenido, cuando no son cómodos esos nuevos caminos, no son que uno se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque no sabes, tú ya conoces que estás aquí plantado, pero el otro pie ya no sabe, el otro paso no sabe que viene, y así sucesivamente el otro paso tampoco sabe que viene. Pero eso no nos debemos angustiar. Con los videojuegos es lo mismo. Miren, cuando pasamos un nuevo nivel en los videojuegos, no conocemos nada ese nuevo nivel. Pero si usted se quiere quedar en el nivel pasado, usted lo pasa fácilmente, porque ¿qué? Lo sabe, lo domina. Pero cuando viene una nueva temporada, no sabe nada, porque tiene que experimentarlo. No sabe de eso, de ese videojuego, de ese nuevo nivel. Igual ahorita, usted no sabe de ese nivel, del nuevo nivel que Dios está colocando, pero tiene que prepararse para eso. Porque ellos dijeron que se prepararon, yo le digo, prepárense. Siempre Dios permitirá que en nuestra vida haya un camino donde nunca hemos andado. Dios siempre va a permitir en nuestras vidas que pasemos por caminos desconocidos, que pasemos por caminos que nunca antes habíamos andado, que no son familiares. Siempre Dios permite eso, siempre lo permite Dios. Pero estar atravesando estos caminos no significa que tenemos que fracasar y quedarnos a mitad de camino. No significa que usted, por estar atravesando ese nuevo camino, usted tiene que fracasar y quedarse a mitad de camino. No, no necesariamente. Porque lo que Dios quiere para tu vida es que tú avances ese camino, la victoria. No que te quedes a mitad de camino. ¿Cuál es la visión de Dios del pueblo de Israel? Que llegara a la tierra prometida. Eso eran los planes de Dios. Pero ellos se quedaron a mitad de camino. Se quedaron a mitad de camino. Ese no era el plan de Dios, para nada. ¿Cuál es el plan de Dios? Y lo sabemos en la Biblia. Llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero muchas veces nos quedamos a mitad de camino. Nos quedamos a mitad de marcha, porque es un camino desconocido. Pero no, tenemos que avanzar. Miren lo que dice. Esta es la generación que salió de Egipto. Miren cómo estaba enfrentando esto. En Éxodo 16:2. Éxodo 16:2. Dice: allí también toda la comunidad de Israel se quejó contra Aarón y contra Moisés. Todo el pueblo se quejó contra ¿quién? Contra Aarón y contra Moisés. Se quejaron, se murmuraron. ¿Están viendo?
¿Qué hicieron ellos en el proceso, en el camino nuevo? Quejarse, murmurar. Se quejaron. Dice, y el verso te dice, si tan solo el Señor nos hubiese matado en Egipto. Eso es lo que ellos querían. En ese momento, allá nos juntábamos junto a una olla llena de carne, según, y comíamos todo el día pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Ahora tú nos has traído para este desierto, ¿para qué? No, yo no te he traído para este nuevo camino para matarte. No. Este es un camino, no para detenerte, es para pasar por ese camino. Ese proceso que tú estás pasando no es para matarte, es parte para llegar a la tierra prometida. Ese desierto es aparte para llegar a la tierra prometida. Pero ellos se quejaron, murmuraron, criticaron a Dios. ¿Por qué? Porque allá estamos, según ellos, mucho mejor. Porque cuando estamos en esos momentos, vemos el pasado mejor. Pero anteriormente, ellos fueron los que clamaron: Señor, libéranos de esta esclavitud. Ellos mismos oraron y le pidieron a Dios: Señor, sácanos de aquí. Y Dios le contestó, lo sacó. Entonces cuando Dios lo sacó, y ahora también se están quejando: Señor, quiero mejor atrás. Y a veces nosotros somos así. Señor, sácame de donde estoy. Dios te saca, y te ha sacado muchas veces. Pero después, cuando te lleva a donde te está llevando, nos quejamos, murmuramos, diciendo que el pasado es mucho mejor. Y nunca el pasado va a ser mejor que el presente, nunca. Porque eso ya quedó atrás. Ya eso quedó atrás. Y muchos se quieren ir a Venezuela añorando ese pasado. Pero no, eso ya no está allá, ya eso quedó atrás. El pueblo de Israel que anhelaba ir allá, aun cuando era esclavo. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos con eso, porque en el proceso tenemos que cuidar lo que decimos, porque el pueblo murmuraba y el pueblo quería el pasado, aunque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Seguir caminando en el desierto. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿cuál era la voluntad de ellos? De volverse a Egipto. Eso era lo que ellos querían. Y ahora les pregunto, ¿qué queremos nosotros muchas veces? Eso, de volvernos a Egipto. Cuando Dios nos ha liberado, cuando Dios nos ha quitado cosas, y ahora queremos, devolvemos. ¿Por qué? Porque se nos viene la presión. Porque ellos tenían hambre, y es normal, es natural que tengamos hambre, que tengamos ese deseo, pero que sepamos controlarlos en esos momentos. Porque en el desierto es donde nos prueba Dios. En el desierto es donde somos probados. Cuando Jesús fue tentado, fue para ser probado por Dios. El mismo hijo para ser probado por Dios cuando lo llevó para el desierto. Y es por eso que en el desierto Dios te procesa, en el desierto, porque son parte del proceso de Dios, son parte, pero no la tierra prometida, es el camino para la tierra prometida. Amén. Dice, miren, otro evento, la misma generación, pero con otro evento, en Éxodo 17, verso 3. Dice, pero ellos, atormentados por hacer, siguieron discutiendo. ¿Contra quién? Atormentados porque antes era por el hambre, y ahora ¿por qué? Por la sed. Son necesidades fisiológicas que nosotros necesitamos saciar. Y si no las saciamos, miren cómo nos ponemos muchas veces. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar atentos en ese momento de proceso, en ese camino incógnito que no conocemos. Dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto?
quieren matarnos a hacer a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales. Eso fue lo que estaban discutiendo, peleando contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Y se le había olvidado de que ellos pidieron eso, de que lo sacaran. Sé que ellos estaban pidiendo eso. Y Dios clamó a Moisés, Moisés clamó a Dios. Imagínense eso. Moisés clamó a Dios. Le dijo, no, cuerda, sin vergüenza. No le dijo eso. Pero eso me imagino lo que provocaría. Porque si Dios se está moviendo de cosas sorprendentes en su pueblo, y nos estamos quejando, porque no entendemos muchas veces el proceso, a donde Dios nos va a estar llevando. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Mire, y el verso 6 dice, yo me paré ante la roca y en el monte Sinaí golpea la roca y saldrá agua a chorro. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca y como le indicó, y el agua brotó a chorro. ¿A vista de quiénes? De los ancianos de Israel. Porque ellos no creían, estaban cuestionando que Dios estaba con ellos. Estaban cuestionando que Dios estaba en el proceso. Pero por eso que dice, en vista de los ancianos, en vista de lo que estaban criticando, en vista de lo que la gente estaba murmurando contra Moisés, para que la gente se diese cuenta de eso. Y dice el 7, entonces Moisés llamó a aquel lugar de Masa, que significa prueba, y Mirabel, que significa discusión. No podemos unir eso, las discusiones con las pruebas. Dice, porque el pueblo de Israel discutía con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor aquí con nosotros? ¿Está o no está el Señor con nosotros? Porque eso era lo que ellos dudaban. Y nosotros tenemos que tener cuidado en dudar eso. Porque como viene el proceso, decimos, Señor, ¿de verdad estás conmigo? Si no salgo de una para meterme en otra, y estás conmigo. Si estoy pasando este proceso, y por eso es que nos preguntamos, ¿y estás conmigo, Señor? Y Dios estaba con el pueblo. Dios les suplía todo. Pero en el desierto, los casados, dice que las vestimentas que hacían con ellos, le daban manada y el agua salía de las peñas. Y tenía igual sombra con la luna, la nube. Y nos quejábamos. Porque no vemos la grandeza que Dios ha hecho. Dios está con usted, aún en ese proceso. Dios estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Que no lo entendía, pero está. Que no lo sentimos, pero está. Que quizás no lo vemos, pero está contigo y conmigo. En ese proceso. Amén. Dice, miren lo que dice en Salmo 106, verso 3. Dice, bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto. Y a veces eso es lo que nos pasa. Porque el pueblo de Dios lo había sacado, miren, primero millonario, lo había sacado Dios, el pueblo de Israel. Aparte que Dios lo había liberado de las plagas, ninguna plaga lo tocó a ellos. Dios lo sacó con poder. Que los carros del faraón cayeron, se hundieron. En frente de ellos se hundieron ellos. Y ellos pasaron en seco. Y bien rápido se olvidaron de nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no olvidar lo que Dios ha hecho conmigo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que eso te va a mantener la fe. Cuando tú te acuerdas de lo que Dios está haciendo contigo en esos momentos difíciles, es que te va a mantener la fe.
es que te va a mantener que tú puedas aguantar en esos momentos difíciles. Porque si no, viene la quejanza. Y no puede ser la quejanza. Tenemos que cambiarla en alabanza. En esos momentos difíciles, duros. Tenemos que acordarnos, Señor, tú me libraste de esto, tú me sacaste de esto, tú me sacaste de esto. Y así también me vas a sacar de esto. Aún con todo y eso, tú me vas a sacar con todo de esto. Pero para llegar a la tierra prometida, por ley, vamos a tener que pasar por un camino desconocido, que no conocemos, que no hemos pasado nunca, pero tenemos que atravesarlo. Pero ellos se quedaron por murmurar en el camino. Ellos se quedaron allí porque no entendían que eso era parte, no era su terminación. En el desierto no era que ellos tenían que terminar. Ese era el camino nuevo. Pero nosotros cuando no entendemos, lo criticamos. Si usted no entiende, no critique, no hable. Porque usted no entiende. Hay cosas que yo no entiendo. No entiendo las cosas que hace Dios. Pero yo no critico a Dios, ni murmuro contra Dios por las cosas que pasan, por las cosas que suceden. Pero hay que creer en ese proceso de Dios, a llegar a la tierra prometida. Porque este es parte del proceso, el camino incógnito, el camino donde nada conocemos. Imagínense muchos de nosotros hemos atravesado para venir acá a Venezuela, un camino incógnito, donde no sabíamos qué iba a pasar acá, donde no sabíamos qué iba a suceder acá en Chile. Muchos llegaron a otros países primero, a Colombia, a Ecuador, a Perú, antes de llegar aquí. Y usted se pone a ver ahorita y dice, fui un loco, fui por un camino que no sabía, fui por algo que no sabía. Pero, y en ese proceso, uno se montaba en un bus para montarse en otro, se lo leían de un bus para montarse en otro. Pero igualito que uno está, porque esa es parte del proceso. Es parte del proceso. Que no podemos quedarnos allí en el desierto. No podemos quedarnos en esa a mitad de camino. ¿Por qué? Por la que avanza. Si no cambiémoslos, pues alabanza. Amén. Dice, en Éxodo 33, 14. Dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que Dios le está diciendo a Dios, a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el 15 dice, y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque en el proceso, en el desierto, tenemos que ir con Dios de la mano para que podamos llegar a ese lugar final. Moisés le dijo, no quiero caminar, ir a la tierra prometida sin tu presencia, no quiero ir sin ti a caminar allá. Moisés no le pidió, Señor, dame un camino fácil, no. Dame un camino conocido, no. Solo quiero es que tu presencia vaya conmigo. Porque aun cuando sea el camino nuevo, no conocido, difícil, pero es que estés tú allí. Que estés tú allí en ese proceso. Que tú me guíes en ese proceso difícil. Porque muchas veces cuando caminamos hay angustia, hay dolor, temor. Pero que Dios nos ayude a salir de ese proceso. Que Dios nos guíe a salir a la tierra prometida. Que Dios nos ayude. Porque Él nos pidió, Señor, aliviáname este proceso. Aliviáname esto. Él no pidió eso. Sino, ayúdame, que tu presencia vaya conmigo. Que vaya conmigo, que me guíe. Y miren lo que dice aquí. Cuando David se muere, iba a reinar Salomón. Salomón iba a reinar. Y cuando iba a reinar Salomón, David lo había hecho espectacularmente. No perdió ni una victoria, ni una batalla, pero no perdió ninguna.
Y Salomón iba a asumir ese cargo, esa pequeña responsabilidad, que es llenar los zapatos de su papá, que era nada más y nada menos que dice la Biblia que él tenía el corazón conforme al de Dios, el rey David, y no perdió ninguna batalla, la perdió. Y miren lo que dice aquí en Primera de Reyes 3:7. Dice: ahora pues, Señor mío, tú me has hecho rey en lugar de mi papá David, pero yo soy como un pequeño niño que no sé a dónde ir. Le digo: Señor, tú me has puesto como mi papá, como rey como mi papá, pero yo soy como un pequeño. ¿Cómo se veía él? Como un pequeño. Para esa dimensión que Dios lo quería llevar. Y nosotros, ¿cómo nos vemos? Así. Porque la tierra prometida es grande, no es pequeña. Le explico por qué. Porque cuando la tierra prometida fueron los espías, llegaron 2 personas, un racimo de uva. 2 personas, un racimo de uva. Era grande las cosas que estaban allí. Era grande lo que Dios tiene para ti, no es pequeño. Es grande. Que quizás nosotros no veamos pequeño, pero es grande lo que Dios tiene para ti. Y él se veía pequeño para todo eso y no se sentía capaz para ese nuevo reto que Dios le tenía. Igual Josué, cuando Moisés se murió, él también le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque nada más y nada menos que tenía que llevar el cargo que tenía Moisés. Y uno de los hombres que más usó Dios, aparte de Jesús, fue Moisés. Enseñarles sin milagros extraordinarios. Y él tenía que llevar la tutela de ahora él, porque Moisés no pudo llevarla al pueblo de Israel. Y Dios le dio esa responsabilidad a él. Y por eso que Dios le dijo: esfuérzate. ¿Por qué? Porque tenía miedo, claro. Pero nosotros no podemos dejar que eso nos quedemos allí. El pueblo de Israel tuvo miedo y se quedó allí por lo mismo. No entraron a la tierra prometida. Porque cuando llegaron los espías, 2, que fue Josué y Caleb, le dijeron: vamos, que los matamos como mantequilla. Y 10 dijeron: no, son muy grandes, son gigantes. Y ellos tuvieron tanto miedo que se quedaron. Todo el pueblo se quedó. Y yo le había dicho que esa tierra era de ellos, pero nosotros no la creemos y no conquistamos porque no creemos. No conquistamos lo que Dios nos ha dicho porque no creemos que somos capaces. Pero no es con nosotros, no es con armas ni con fuerza, es con su Santo Espíritu de Dios. Es que ellos van a poder vencer y nosotros vamos a poder vencer. No es con obra. Tú tienes que entender que Dios te ha prometido algo, pero nosotros muchas veces no lo creemos. No creemos lo que Dios está diciendo de mí. Y el pueblo de Israel se quedó allí. No conquistó la tierra. ¿Y cuántas cosas tú no has conquistado por miedo? Muchísimas. Por miedo a quedarte en el camino. Por miedo a que hablen mal de ti. Porque te equivocaste, pero no importa, te estás atreviendo. Pedro fue el único que caminó con Jesús. Los otros no caminaron por miedo. Entonces Josué y Caleb fue lo que Dios escogió. ¿Por qué Dios escogió a Josué y Caleb? Porque ellos sí tenían fe para ir a conquistar la tierra. Ellos fueron, de los 12, 2 solamente dijeron: vamos a pelear a conquistarla. Porque Dios nos la va a dar la victoria. Dios nos la va a dar a nosotros. Porque ellos sabían que humanamente eso es imposible. Si es uno de los mejores territorios. Estaba fortalecido por todos lados. Tenía un gran ejército. Eso era humanamente imposible. Pero ellos estaban creyendo lo que es humanamente imposible.
imposible para Dios. Lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Eso es posible para Él. Dice el 8, sin embargo, me quedo aquí en medio de tu pueblo escogido. Sin embargo, yo me quedo aquí, aunque yo, miren cómo Él no murmuró, miren cómo Él no hizo nada, sino dijo, yo no sé, pero yo me quedo igualmente aquí. Aunque no sé, aunque me sienta pequeño, aunque no me sienta capaz, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. En medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y novedosa que no se puede. Dice, dame un espíritu, un corazón comprensivo para poder gobernar a tu pueblo y sepa la diferencia del bien y el mal. Porque ¿cómo puedo gobernar a su propia cuenta a este pueblo que es tuyo? Salomón le pidió, dame sabiduría, un corazón entendido, dame sabiduría, porque no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo que es tan numeroso, que es tan grande y que habla en su más grande apogeo. El pueblo en ese momento, ellos, porque David había conquistado mucho territorio, o sea que estaba muy grande el pueblo, habían alcanzado mucho territorio a causa de su papá. Miren, David hizo tanto y lo que ganaba iba recogiendo para el templo. La mayor parte lo hizo David, lo para el templo. Hasta los planes, todo lo hizo David. Pero Dios le dijo que él no podía construirlo. Y por eso es que nosotros tenemos que saber qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros y qué no. Porque ¿cuál era su deseo de David? Construirle el templo a Dios. Pero Dios le dijo que no. O sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza usted cree que usted, como no por ejemplo, que usted venga a traer aquí una ofrenda y Dios le diga, no, no tenga esa ofrenda? O que usted quiera construir una iglesia y Dios le diga, no, no la construya. Si más bien Dios quiere que eso se haga. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Y Dios le dijo, no, que lo haga tu hijo, porque en ti ha corrido mucha sangre. Y fue a través de Salomón. Entonces viene lo que dice el 10, dice, al Señor le agradó que Salomón pidiese sabiduría. A él le gustó que Salomón pidiese sabiduría, porque él hubiese pedido cualquier otra cosa, pero no pidió para él mismo, sino ¿para qué? Para gobernar al pueblo. Porque si hubiese pedido para él mismo, hubiese pedido más riqueza, hubiese pedido más esto. Dice, aun por cuanto no pediste ni riqueza, ni que te destruyera, ni que te entregara a tus enemigos, yo te voy a dar todo eso. Y aún la sabiduría. Dice, y ahora no vea un hombre tan sabio como tú. Ni había un hombre tan sabio como tú. Imagínense eso. Por saber, pero él se quedó allí. No murmuró cuando no entendía cómo hacer para gobernar. No criticó a Dios, Señor, pero si soy muy pequeño para esto. No lo dijo, no dijo nada de eso. Él se quedó, y dice, aún con todo y eso, se quedó. Y él oró y Dios escuchó su oración. ¿Qué cuál fue? Sabiduría. Y Dios le dio ¿qué? Todo. Y riqueza, fama. Miren, la gente quedaba sorprendida de cómo vestían los sirvientes. Igual como un rey. Los sirvientes vestían igual que un rey. O sea, imagínense el dinero que tenía Salomón. Era muchísimo dinero. Era muchísima plata. Porque él no criticó a Dios y pidió sabiduría. Porque muchas veces nosotros pedimos para nosotros mismos, y cuando muchas veces solamente pedimos para nosotros mismos, dice, y vosotros pedí, pero pedí mal, porque solamente pedí para vuestro deleite. Muchas veces es eso,
que cuando nosotros pedimos para otras personas, no solamente pensando en nosotros, porque sí, Dios nos da, pero no solamente simplemente en nosotros, sino también en otros. Ahí Dios va abriendo puertas extraordinariamente. Salomón es un ejemplo de él. Mire, Dios no tiene problema en colocarte en lugares de honor, bendecirte. Eso no tiene problema. Y eso yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Dios quiere bendecirte, colocarte en grande, porque eso es lo que hay en la Biblia. ¿Qué persona en la palabra que ha obedecido? Dios no lo feo. No lo hay. No lo bendijo, no lo hay. Pero nosotros creemos y limitamos a Dios pensando porque pensamos que si menos tenemos, somos más humildes, nos acercamos más a Dios. Pero este hombre, miren, tenía mucha riqueza, Salomón, mucha. Igual estaba con Dios ahí. Abraham, igual. Dios lo bendijo exageradamente a Abraham. Y Dios hablaba con él entonces. Pero entonces, ¿qué pensamos? Que el dinero y Dios no puede estar. Si Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Quién es dueño del oro y de la plata? ¿Quién? O sea, eso nos corresponde a nosotros. El oro y la plata. Miren, en el reino de Salomón había tanto oro que la plata fue común. No valía nada. La plata. Imagínense la cantidad de oro que había. Que la plata en ese tiempo es como que usted diga ahorita que el dólar no valga. Por tanto dólar que hay. Y tenía 12 personas que le llevaban cada mes, 12 gobernantes, que le llevaban cada mes todo lo que él necesitaba para mantenerse. Por mes. Cada mes ese gobernante llevaba todo. Y eso era una grosería de las cosas que le llevaban. Era algo grosero de todas las cosas que le llevaban. Y nosotros pensamos que Dios no puede estar allí en el asunto. Sí está en el asunto. Porque son caminos que no podemos entender. Pero Dios está allí en el asunto. Está allí. Y con esto quiero terminar. En Josué 3:4 dice: dado que ustedes nunca antes han viajado por este camino. Dado que ustedes nunca antes han viajado por este camino. Hay una nueva temporada en su vida que están comenzando. Y eso es lo que me decía Dios. Y están en un camino nuevo. En un camino nuevo que ustedes no conocen. En una temporada nueva que ustedes no conocen ese camino. No les son familiar ese camino. Pero algo que tienen que hacer ustedes es no criticar ni murmurar el camino. Ese es un nuevo camino. Tuvo que Dios eliminar a la vieja generación para que la nueva generación pudiese entrar a la tierra prometida. Que tú no seas de esa vieja generación que Dios tenga que eliminar. Que tú seas de esa nueva generación que esa es la que va a poseer la tierra prometida, la que Dios te dé a ti. Pero no critiques a Dios. Esto es parte del proceso. Para llegar a la tierra prometida es por ley pasar por un camino desconocido. Y hoy usted está comenzando un camino desconocido, incógnito, con un signo de interrogación que no sabemos cuál es. Pero sí sabemos cuál es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra prometida. Miren, Dios le dijo la misma promesa a la generación que salió, que ellos iban a conquistar la tierra. Y también le dio la misma promesa a los que nacieron allí, a la nueva generación. Y ya porque en uno se cumplió y en otro no. Y les pregunto, porque unos murmuraron, criticaron,
se quejaron contra Dios. Y se quedó allí. Se quedó allí. Y esa promesa no se cumplió. No porque Dios no quisiese que se cumpliese, sino que ellos no quisieron que se cumpliera. Ellos no creyeron esa promesa. Dios tuvo que escoger a otra persona para que sí cumpla con esa. Amén. Así que Dios cambia de administrador. Tú escoges lo que Dios te tiene para ti, porque si no, cambia, créelo, lo que Dios está diciendo tuyo, y camínate en fe con eso. Amén.